Análisis de la varianza, como se llama este análisis, usualmente lo conocen como la ANOVA y hay varios tipos. Vamos a ver el más común, pero sí vamos a mencionar en algún punto varios diseños. Y bueno, el análisis de la varianza es un método a partir de el cual nosotros vamos a partir la varianza de un conjunto de datos en sus distintos componentes, que son todas las fuentes de variación, y se puede usar para estimar y para hacer pruebas de hipótesis sobre las varianzas y las medias de las poblaciones. Nosotros normalmente vamos a elegir hacer hipótesis sobre las medias de las poblaciones. Se centra en un estudio un poco más general que son los modelos lineales, aunque usualmente no se le conocen los modelos como modelo lineal, pero es ya un modelo lineal y hay modelos lineales cada vez más complejos. El ANOVA sería la versión más sencilla, por así decirlo. Pero los modelos lineales son modelos estadísticos que son también una representación matemática de la relación entre las variables y de manera más específica puede representar una variable de salida, que en este caso es nuestra y que puede ser explicada por una o más variables explicatorias, que son nuestra X o varias X. La forma más simple sería una X que explica a una Y. Esa sería la gráfica de la recta. Pero un modelo lineal puede ser varias X que explican a una Y. Entonces, el modelo lineal general es YJ, que es explicado por beta cero más beta uno. Ay, me sacó. Bueno, como el modelo lineal menciona, pueden ser X distintas hasta XJ y todavía hay un componente EJ donde ese es un factor pues extra que no depende ni de X ni de beta. Beta es una constante que puede ser beta J y representa coeficientes del modelo y EJ representa un error aleatorio. Entonces, cualquier modelo de este tipo va a ser un modelo lineal. Y les digo, puede ser desde lo más sencillo, donde sea solamente una X1, y entonces pues va a ser como la ecuación de la recta. O puede ser más complejo, donde tengamos hasta X2 o hasta XN, lo que se les ocurra. Em, entonces, para el análisis de la varianza, esta va a ser una técnica donde el total de la variación de un conjunto de nuestros datos de partida los vamos a nosotros dividir entre las fuentes de variación. Por lo que le vamos a asignar una magnitud de variación. A nuestra magnitud de variación puede venir definida por varias fuentes, no necesariamente la conocemos originalmente de dónde vienen esas fuentes de variación. Y este análisis de la varianza fue desarrollado por R.A. Fisher ya hace muchísimo tiempo. Lo podemos usar para hacer pruebas de hipótesis y para estimar para medias de dos o más poblaciones y también para varianzas de dos o más poblaciones. Entonces, aquí tenemos el caso particular de que nos sirve para dos o más poblaciones. O sea, ya no vamos a hacer comparaciones idealmente ya no de a dos, sino de tres en adelante. Porque cuando tenemos dos, ya sabemos qué tipo de pruebas hacer. Sin embargo, nos va a dar una alternativa para cuando tengamos tres grupos. Entonces, en el análisis de la varianza, supongamos, para aterrizar un poco el concepto, que estudiamos a cuatro medicamentos que le vamos a llamar A, B, C y D. Estos cuatro medicamentos queremos saber su capacidad de reducir el colesterol en sangre. Entonces, sabemos que existe variabilidad entre las medidas de reducción del colesterol, incluso dentro de cada grupo que nosotros vamos a estudiar, pero no las vamos a conocer, solo sabemos que van a existir. Sin embargo, nosotros queremos conocer qué tan diferentes son
cada uno de los cuatro medicamentos. Por lo tanto, a la hora de estudiar cuatro grupos diferentes, vamos a tener la variable de tratamiento, porque cada uno de esos grupos se le va a tratar con un medicamento diferente, A, B, C o D. Pero también sabemos que cada grupo puede ser que responda diferente, puede ser que tenga variables extrañas que nosotros no conozcamos, como por ejemplo que cada grupo tal vez tenga diferente tipo de dieta, pero eso no lo pudimos controlar en el experimento, que tal vez su genética también sea diferente, que provengan de diferentes lugares y que tal vez eso pueda afectar también en el experimento. Entonces, todas esas variables desconocidas, nosotros no las podemos controlar y son posibles fuentes de variabilidad. Pero en nuestro estudio, la única variable de interés es el tratamiento. Entonces, el procedimiento es que se hace una prueba de hipótesis con los pasos que nosotros estudiamos anteriormente y que vamos a hacer un cómputo donde los cálculos largos nosotros ya no los vamos a hacer a mano, sino los va a hacer el, el software, en este caso, pues va a ser R, y la fórmula, pues es otra fórmula, no es la que nosotros conocemos típicamente. Pero la idea es que nosotros podamos aislar todas las fuentes de variación, separarlas y quedarnos solo con el efecto del tratamiento, que es el que nos va a interesar. Entonces, hay varios tipos de diseños experimentales, pero en nuestro ANOVA el que vamos a estudiar inicialmente, es el diseño completamente aleatorio. Inicialmente además vamos a ver el ANOVA de una vía. En este ANOVA de una vía se investiga una sola fuente de variación o un factor. Entonces, lo que tenemos es que tenemos muchos sujetos que van a estar disponibles para nuestro experimento. En este caso son 16 sujetos. A estos 16 sujetos se les asignan números aleatorios y todos los ponemos en tratamientos aleatorios. Es decir, sin decidir quién va a caer en cada grupo, esto se asigna de manera totalmente azarosa y cada persona va a caer en un grupo de tratamiento que es al azar. Y a cada grupo se le va a dar un tratamiento diferente. Entonces, como fue totalmente aleatorio el grupo al que pertenecen, en teoría las fuentes de variación afectan de manera similar a todos los grupos, independientemente del tratamiento. Y de esa forma se elimina el efecto de todas las fuentes de variación en este experimento. Aquí se analiza con un grupo pequeño, con un número pequeño de sujetos, que son solamente 16, pero esto se suele hacer eh, con un grupo de sujetos mucho más grande. Entonces, como ya tenemos nuestro grupo de estudio, nuestros grupos de tratamiento, ahora sí a cada grupo se le da el tratamiento A, el B, el C o el D. E idealmente, como la distribución de nuestras muestras fue al azar, les digo, cada uno tiene las mismas fuentes de variabilidad y entonces realmente solamente vamos a ver el efecto del tratamiento, idealmente, si nuestra selección realmente fue al azar. Entonces, en este caso, se hace una tabla de los valores de las muestras para cada diseño completamente al azar. Se ponen los grupos de tratamiento, en este caso son cuatro, pero pueden ser muchos más grupos de tratamiento, desde uno, dos, tres hasta acá, los que nosotros querramos. Y a cada columna se asignan los sujetos que pertenecen a cada grupo y qué tratamiento se les va a dar en cada grupo. Esta notación se hace simplemente para definir la fórmula que se usa para el diseño de el experimento de ANOVA. Entonces aquí se describen los datos del ANOVA. Aquí simplemente se explica que X y J es la observación iésima que resulta del tratamiento jésimo y se realizan las sumatorias en cada columna
para tener los totales de cada columna, también los promedios de cada columna y las sumatorias de todas las observaciones. Y esto es importante hacerlo. Pero como les digo, esto ya ustedes no lo hacen a mano, nadie hace una nova a mano. Pero que sepan que esas son las fórmulas que se siguen. Luego también aquí se hacen ciertas asunciones. Eh, para una ANOVA de una vía, la fórmula pues es esta. Tenemos nuestro modelito que se puede escribir como X de IJ es igual a mu más teta, bueno, sería tau más bien, más el error de IJ, donde iba a ser de 1, 2 hasta NJ y J de 1, 2 hasta acá, que tienen que ver con los grupos y con los sujetos en cada grupo. Entonces, mu representa la media de todas las poblaciones K y se llama la gran media. Tau representa la diferencia entre la media de la población J y la gran media y es llamada el efecto del tratamiento. Y el error representa la cantidad por la que un individuo, por la que la medida de un individuo difiere de la media de la población y es el término del error. Y bueno, aquí vamos a tener también cada uno de los términos para para esta fórmula que nosotros necesitamos este, calcular en nuestra nova. También hacemos nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis puede ser que todas las medias son iguales, es decir, que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, igual a la media del tratamiento 3, hasta la media del tratamiento K, dependiendo del número de grupos que nosotros estamos estudiando. Ahora, también la hipótesis alternativa puede ser que no todas las medias son iguales, pero no podemos definir hasta este punto cuál de las medias es diferente, solo decimos que una no es, al menos una no es igual. O se puede escribir diferente, que el efecto del tratamiento es igual a cero y la alternativa que no todo tau es igual a cero. Se calcula la estadística de prueba, que es que la tasa de varianzas o B.R, que se define como la tasa, perdón, sí, la tasa de la media cuadrada entre grupos dividida entre la media cuadrada dentro de los grupos, esa tasa, ese es el cálculo que se va a realizar con la fórmula que ya vimos. Y también se considera la distribución, pero en este caso la estadística que se considera como la distribución es la distribución F. En este caso, chi cuadrada, que tiene esta forma, que es como una montañita que está sesgada hacia la izquierda. Es básicamente chi cuadrada. Entonces, nuestra región de rechazo va a estar hacia la cola de la derecha y en la distribución de chi cuadrada es donde vamos a ubicarla. Se pueden usar las tablas aquí también si nosotros calculáramos esto manualmente, pero no lo vamos a calcular manualmente, lo vamos a hacer en R, entonces ya nos va a decir el valor R. O pudieran usar cualquier otro programa de cálculo de estadísticas, también les daría el valor directamente, pero les digo, la mayoría son de paga, entonces vamos a usar R más bien. Entonces, que sepan que dentro el programa internamente está haciendo prueba de hipótesis. Y aquí tenemos las fórmulas individuales que está haciendo el programa para hacer el cálculo
para hacer el cálculo de su ANOVA. Tenemos la suma de cuadrados entre muestras, tenemos la suma de cuadrados dentro de las muestras, tenemos el total de la suma de cuadrados, tenemos los grados de libertad, la media de cuadrados y tenemos la tasa de varianza, que es la que calcula al final. P.R es esta fórmula. Entonces, eh, pues se calculan todas estas fórmulas individualmente y al final la tasa de varianza. Digo, afortunadamente, nada de eso vamos a hacer nosotros a mano. Entonces, eventualmente se hace la regla de decisión, que nos va a decir, pues, si nosotros vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula, donde la hipótesis nula es, recuerden, todas las medias son iguales. Y la alternativa es al menos una es diferente. Y se calcula la estadística de prueba. Entonces se busca el valor crítico en la tabla F, que es en la distribución de chi cuadrada, con K-1 grados de libertad y el denominador de N-K grados de libertad. Se hace la decisión estadística, se concluye y se calcula el valor de P, donde nos diría que si el valor de F es mayor al valor crítico, pues se va a rechazar la hipótesis nula. Si se fijan, es tal cual una prueba de hipótesis que hemos hecho hasta este punto. Y la única complicación, pues es que las fórmulas ahora para ENANOVA son mucho más complicadas, mucho más tediosas de hacer a mano y por eso no lo vamos a hacer a mano. Entonces, pues básicamente aquí el punto importante es saber cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, que eso creo que es importante reiterarlo, que la hipótesis nula es todas las medias son iguales en todos los grupos. Y la alternativa es al menos una es diferente. Que aquí la distribución que se considera es la distribución de chi cuadrada en la tabla F. Y pues en este caso ya no lo buscamos en la tabla porque no lo hacemos a mano, sino lo buscamos directamente con el programa. Y la decisión estadística pues va a ser si cae en la región de rechazo y si nuestro p-value es menor a nuestro alfa. Alfa, recuerden, siempre va a ser 0.05, es un valor eh, muy importante y muy como por default. O podemos decidir escoger 0.01 si lo preferimos, ser más estrictos. Entonces, hasta este punto, realmente la prueba de ANOVA nada más nos va a decir si todas las medias son iguales o si hay una diferente, al menos una diferente. Pero eso no nos dice cuál de los grupos es diferente. Entonces nos deja como que a medias. Por lo tanto, hay que hacer un test extra para saber cuál de los grupos es diferente. Pues para esto está el test de Tukey, que es el test que nos va a comparar como por pares dentro de esa comparación múltiple y nos va a decir realmente cuál de las comparaciones es la que nos da una diferencia. Pues, por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver que hay 4 grupos y vemos que pues esto se podría hacer con una ANOVA, pero la ANOVA nada más nos va a decir iguales o diferentes. Pero pudiéramos ver que hay 2 grupos que están más abajo que otros 2. Entonces, el test extra, que en este caso sería el test de Tukey, nos diría si uno de esos es diferente a otro de los que están más altos. Y pues efectivamente, si se hace el test de Tukey, nos diría que el segundo es el que realmente está diferente al primero. Pero no es la única forma. También tenemos otros test. Por ejemplo, el método de Bonferroni es otro método que nos permite ver
cuál en específico es el diferente a los otros. Aquí también se muestra la fórmula para el método de Bonferroni. Y aquí el Bonferroni consiste en dividir la significancia, es decir, el alfa, entre el número de grupos para encontrar este, la contribución de cada grupo a la significancia. Tampoco lo hacemos a mano, evidentemente. Bueno, hasta ahí nosotros ya tendríamos un método para hacer nuestras comparaciones múltiples con un diseño completamente aleatorizado en una nova de una vía o de un factor. Es decir, donde solamente hay un tratamiento, por ejemplo, que es lo que podría implicar que nuestras comparaciones múltiples resultaran en un efecto. Ahora también tenemos nuestro diseño de bloques completamente aleatorizado, pero en este caso el objetivo es aislar y remover el error atribuible a los bloques y para este diseño se usa la prueba de ANOVA de dos vías. En este caso, nuevamente tenemos nuestros bloques, nuestros distintos tratamientos de uno, 2, 3 hasta acá. En nuestro ejemplo más sencillo, hemos visto que son tres grupos, pero es muy común tener cuatro grupos. Y por supuesto, si nuestro experimento es cada vez más grande o cada vez más complejo, podemos tener el número de grupos que se imaginen. Entonces, nuevamente hay que calcular la tasa de varianza, pero en este caso es MSTR entre MSE. Y aquí en esta tabla pues vienen todas las otras fórmulas que se deben de calcular y aquí viene cada una. Todas son sumatorias de diferencias de cuadrados. Entonces realmente los cálculos no son difíciles, lo que pasa es que son muy tediosos porque es estar calculando diferencias y diferencias y estarlas elevando al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en este caso nos dice que se quiere calcular el tiempo en días requerido para aprender el uso de cierto aparato prostético y dividen a individuos en grupos de edad, menos de 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 y más. Y hay varios tipos de métodos, A, B y C. Y obviamente tienen su total y tienen su media para cada grupo. Entonces, si se fijan en este diseño, hay una diferencia importante, que es que a cada tratamiento, que en este caso son métodos, a cada método lo dividieron en diferentes grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos. Entonces, para que se pareciera al método de una vía, no tendría que haber métodos, tendría que haber solo grupos A, B y C. Pero en este caso, como ya tenemos grupos, ya hay dos fuentes posibles de efecto, de variación, tanto la edad como el método, que sería como el tratamiento también. Entonces, en este caso, estas dos fuentes posibles de variación, que son las dos cosas que se van a evaluar, es lo que hacen que sea necesario hacer un método ANOVA de dos vías. Y entonces, evidentemente, en la fórmula, pues se tienen que considerar ambas cosas. Entonces, para hacerlo en R, vamos a ver el ANOVA de una vía. La fórmula que se usa es AOV. Aquí está la base de datos que se emplea para hacerlo. Luego usas la función summary del resultado para realmente ver los datos y graficas los resultados para que te muestre
todas las fuentes de variación. Y luego, como el ANOVA nada más te dice si hay diferencia o no, pero no te dice dónde, luego aplicas, como les había dicho, el test de Tukey para que realmente te diga en qué grupo es donde está la fuente de variación o cuáles son los grupos que realmente son diferentes entre sí. Y ya como alternativa, recuerden que les había dicho que esto solamente es para datos que siguen una distribución normal. Entonces es un método paramétrico. Cuando no tenemos ese tipo de datos, cuando tenemos datos no paramétricos, entonces tenemos que usar la alternativa no paramétrica y en este caso es el test de Kruskal-Wallis. Nada más para que lo tengan presente. Ya se los había mencionado brevemente cuando vimos la clase pasada cómo implementar estos tests en R. Y bueno, aquí les pongo un pequeño ejercicio que vamos a hacer, que es en este estudio, unos investigadores investigaron el efecto en la fuerza ósea. Lo que ellos hicieron fue colectar fémurs de sujetos que obviamente que murieron, de edad de 19 a 40 años, que son los jóvenes, de 50 a 69, que son los de edad media, y de mayores de 70, que son los eh, ancianos. Y midieron la fuerza de estos fémurs. Entonces graficaron la fuerza de esos fémurs y quieren comparar si con la edad ese, ese hueso tiene diferente fuerza. Y para eso pues quieren hacer un ANOVA. Bueno, ¿sí se entendió el principio de la ANOVA? ¿O hay alguna duda en este aspecto? ¿Todo bien para pasar al ejercicio? Todo bien. Bueno, entonces, déjenme ahora les comparto la otra pantalla. Pues ya les había mostrado esta presentación, pero vamos a regresar a la parte de ANOVA. Entonces ahí deberían estar viendo el ANOVA con justo los datos que les acabo de mencionar, los datos de la fuerza de huesos. Ahorita ustedes no tienen esos datos, me parece, pero bueno, básicamente lo que hice fue leer en una tabla, en un archivo TXT, esos datos, em, luego con ggplot graficarlos y como ven en esta gráfica, los de edad avanzada tienen una fuerza menor en promedio que los de edad media y esos menor que los jóvenes, como se puede ver en estos box plots. Pero bueno, eso es nada más lo que se ve en cuanto a los datos. Pero a eso se le puede aplicar el test de ANOVA y el test de Tukey. Entonces, haciendo el test de ANOVA con la base de datos de DAT, que es donde yo lo guardé, en DAT, y comparando la fuerza de cada grupo, si pido que me muestre los datos, me dice que o sea, pueden ustedes ver la suma de cuadrados,
la media de cuadrados, la estadística F y el valor P. Entonces, si se fijan, da un P de 0.00786. Esto es significativo. O sea, me da 3 asteriscos. Eso es significativo y significa que hay diferencias, pero realmente no sé cuáles diferencias. No sé si es los viejitos contra los de edad media o los de edad media contra los de jóvenes o los jóvenes contra los viejitos, no sé cuál. Entonces, para eso, ahora hago el test de Tukey. Al test de Tukey le doy mi resultado de ANOVA y test de Tukey lo que hace es compararme por los pares. Acá abajo me muestra em, edad media contra viejitos, jóvenes contra viejitos y jóvenes contra edad media. Y me compara y me muestra los p-values. Y por los p-values yo puedo ver que hay dos que son menores a 0.05, que es el de edad media contra viejitos y el de jóvenes contra viejitos, pero no el de jóvenes contra edad media. Entonces realmente solo hay dos comparaciones significativas, los viejitos contra los otros. Entonces realmente solamente los viejitos son los que pierden fuerza en su, en su fémur. Por lo tanto, eso es el resultado de hacer el ANOVA y seguido de un test de Tukey, según nuestros datos y nuestro análisis. Ahora, nosotros pudimos haberlo abordado diferente porque pudimos haber dicho, ok, puedo hacer varios análisis de varias pruebas de T, porque a lo mejor pudiera yo comparar entre varios pares, aunque tenga una comparación múltiple, voy a comparar por pares. Puede ser relativamente apropiado, aunque puede haber personas que les digan que no es lo mejor estadísticamente hablando, pero esa es otra opción, donde se hace test por pares. Y en este caso vamos a tener la opción de hacer una prueba T por pares. No es pareado, no hay que confundir, es T por pares. Y eso se le llama pairwise t-test. De esta forma, lo que hacen es tomar la misma base de datos, que es con sus 3 grupos, y pedirle que haga pruebas T entre cada par. Y en este caso, además le dices que haga un método de ajustar el p-value porque hace comparaciones múltiples. Y ahí se hace el ajuste del p-value que les mencioné antes en la presentación y que vimos después del test de Turing. Ven, como aquí les digo, no es pareado, es diferente por pares que pareado. Y la alternativa es que sean de 2 lados. Entonces lo que nos da es esta como pequeña matriz donde nos muestra edad media contra viejitos, edad media contra edad media, obviamente ahí no nos da nada, jóvenes contra viejitos y jóvenes contra edad media. Y nos da los p-values. Y ahí igualmente podemos ver que la comparación viejitos contra edad media es significativa y viejitos contra jóvenes es significativa. Entonces realmente nos da el mismo resultado que el ANOVA seguido del test de Tukey. Tenemos esas dos posibilidades. Bueno, como les había dicho, en las no paramétricas tenemos el test de Kruskal-Wallis. En este caso también lo hice, pero solamente como para comparar, que en datos similares se puede usar, pero pues realmente a la hora de ustedes hacer análisis, pues tienen que decidir si se va a usar la paramétrica o la no paramétrica. No es que hagan las dos, siempre. No, hay que evaluar
se hace una o se hace otra. Y para eso recuerden que tenemos la opción de verificar si nuestros datos siguen distribución normal o no. Si siguen distribución normal, nos quedamos con la opción paramétrica. Bueno, no nos metemos ahorita en Kruskal-Wallis porque lo vamos a ver cuando veamos las pruebas no paramétricas. Ya casi llegamos a esa parte. Igual con Friedman. Bueno, entonces, y usando ggpub-r, ya lo debieron haber por ahí en algún lado, podemos también hacer un ANOVA, como este que les muestro aquí a la derecha, una ANOVA de los datos de crecimiento de dientes que vienen en ggplot, sí, en ggplot, y eh, imprimir directamente en la gráfica si hay significancia o no. Si ustedes nada más usan ANOVA sobre esos datos, pues nos más les va a dar la significancia de la comparación múltiple, pero no les dice qué prueba, qué comparación de esas, de todas esas es la significante, solo les dice eh, si la comparación múltiple hay una diferencia o no. Pero entonces lo que tienen que hacer es hacer la comparación primero múltiple, aquí es con Kruskal-Wallis, pero puede ser con ANOVA, y luego la comparación individual de cada par. Entonces aplican dos veces el stat compare means. El primero ya ven que por default les hace la no paramétrica. Entonces ahí tendrían que especificar el ANOVA. Y en la segunda también les hace por default la no paramétrica, por eso es Wilcoxon. Pero ahí tendrían que especificar el test o el test de Tukey o la que sea que vayan a usar, podría ser la por pares. Y test por pares. Aquí está. Stat compare means por pares. Bueno, primero la ANOVA, que les da una significancia para el completo, y luego las comparaciones de cada par. Ahí yo pedí solamente dos comparaciones. No, sí pedí las tres comparaciones. E hice una prueba T para cada par, para cada individual. Entonces les da un p-value para el ANOVA, para la comparación múltiple, y un p-value para cada par. Entonces, normalmente así pondrían ustedes en la gráfica sus valores. Esa es otra forma donde le especifican solamente que solamente le ponga los asteriscos poniéndole p-signif y pues acá cambian el tipo de gráfica. Bueno, esta presentación ya la tienen, nada más no la habíamos visto completa. Y todavía queda un cachito que no hemos mencionado, que es eh, el de los no paramétricos. Pero pues básicamente ya saben para dónde vamos, ¿no? Ok, entonces les voy a pedir que usted el ejercicio de huesos, pero quiero que lo repliquen en gráfica y con su estadística. ¿Dónde están las otras? Bueno, aquí se muestra nada más la gráfica y acá se muestra el la prueba de ANOVA y el test de Tukey. Eso lo hacen, lo replican. Pero aparte quiero que hagan la gráfica
donde le agreguen la estadística, así como está más adelante con ggplub-r. Entonces, eso se lo agregan también para estos datos de la estructura, la fuerza de los huesos del fémur, perdón, que viene en la última hoja de la presentación de PowerPoint. ¿Va? Entonces, bueno, pues como ven, ya se van poniendo interesantes los análisis, pero pues ya no nos vamos a complicar haciéndolos a mano, ya para eso están los programas, pero aquí lo importante es como que tener el entendimiento de en qué momento vamos a usar qué y como lograr darle sentido a los resultados de cada análisis y en qué momento aplicar qué cosa. Porque pues los programas hacen mucha cosa por default y hacen mucho escondido. Entonces hay que entender qué aplicar y entender el resultado. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, espero al menos ver reacciones positivas para saber que todo está bien. Chicos, chicas, Todo bien, doctor. bueno, perfecto. Entonces, recuerden la tarea, sí la van a subir para que la hagan. Esta no va a ser nada difícil porque pues básicamente lo que ya mencionamos.